Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mensaje aquí en el canal de YouTube. El mensaje se titula hoy De lo poco a lo mucho. Yo sé que a lo mejor ya lo escucharon ayer, pero este video va a salir después, a lo mejor la siguiente semana, aquí en YouTube. Pero este mensaje ya lo escucharon varias personas en los en vivos de TikTok. Y este mensaje tiene algo muy profundo que quiero hablar de ello. Esto consiste en la historia de Elías y Eliseo, pero nos vamos a enfocar más en la historia de Eliseo. Yo quiero, antes de empezar, decirte que nunca hay que acostumbrarnos a lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida. Cuando tú te acostumbras a lo que Dios ha estado haciendo en tu vida, literalmente es como ponerle un límite a Dios, de decirle, hasta aquí llegaste, hasta aquí son tus bendiciones, yo sé que ya no hay más. Y el limitar a Dios es como decirle, yo sé que ya no puedes hacer nada más en mi vida. Y eso te quiero dar a entender, que nunca debemos ponerle un límite o simplemente poner a Dios como en pausa. Y te quiero decir que cuando Dios ya ha hecho todo, has limitado el poder de Dios. Y yo creo que Dios te tiene aquí viendo este video por solo una razón. Y es que no es el fin de tu historia. Yo creo que Él te ha estado hablando a través de estos mensajes, incluso por los en vivos. Y yo creo que Él te ha llamado a mucho más. Quiero recordarte hoy que tú fuiste creado o creada para algo más. Estás hecha para más. Muchos de nosotros como creyentes hemos estado simplemente sobreviviendo al día a día, que nos levantamos y tenemos que ir a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde y después pues me tomo unos cafés para sobrevivir, tengo que pagar cuentas y luego llego a la casa, duermo y otra vez se repite el mismo día, pero siempre hay algo más. Dios tiene algo más para nosotros, siempre hay algo más en el reino de los cielos para sus hijos y para sus hijas. Y creemos que solo tenemos que mantenernos despiertos para sacar las cosas que nos han estado abrumando adelante. Y no es solamente eso. Veo algo diferente en la palabra de Dios. En la palabra viene en Efesios 2:10, dice, somos la obra maestra de Dios. Muchas veces el mundo te va a decir que no eres nadie, que eres un don nadie, una doña nadie, por así decirlo, y va a usar palabras duras en contra de tu vida, y a veces te dirá que eres basura, a veces te van a decir que eres un payaso, una payasa, se van a burlar incluso de ti, pero nuestro Dios, mi Dios, dice que eres una obra maestra ante sus ojos. Somos creados por Él y para Él somos una obra maestra. Él nos creó con un propósito y para un propósito. Entonces el Espíritu Santo va a ser quien nos va a guiar por medio de la voz de parte de Dios y nos va a encomendar ese plan que tiene para nuestra vida, para poderlo hacerlo aquí en la tierra. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, dice la palabra, que Dios ya nos había creado con un propósito, Él ya nos conocía. Entonces eso nos da a entender que somos una obra maestra de parte del Señor. Hay una historia que te quiero platicar de Eliseo. ¿Quién es Eliseo? Es el aprendiz, por así decirlo, de Elías. Elías sabíamos que fue arrebatado al reino de los cielos. Él no tuvo una muerte, sino fue arrebatado por nuestro Señor. Y Elías depositó un manto sobre Eliseo. Y quiero darte a entender algo con esto. Quiero traerte claridad con este mensaje, porque muchas veces no podemos relacionarnos con eso de que, ok, a lo mejor Eliseo el primer milagro que hizo fue cuando quería cruzar el río Jordán, puso el manto que se le dio de parte de Elías y se abrió, se partió en dos y caminó en seco. Y pues tú puedes decir, ok, pero pues yo no, ¿cuándo voy a ver eso en mi vida? O sea, no tengo ese manto, no soy Eliseo. Entonces tú puedes decir, pues no me relaciono con esa historia, Sebastián. Pero déjame aclarártelo de esta manera. Eliseo no era una superestrella, no era un rockstar, era una persona común como nosotros, como los que estamos aquí sentados escuchando este mensaje o incluso como yo. Y tú puedes pensar que a lo mejor él tenía algo diferente a nosotros, pero simplemente era una persona que estaba arando su tierra en ese momento. Y tú puedes decir, nunca he visto ese tipo de cosas en mi vida, pero Eliseo no era el alma de la fiesta. Pero te voy a decir algo que impresiona en esta historia. En 2 de Reyes capítulo 2 dice que Elías iba caminando hacia Betel. Y
quiero mencionarles esto, que recién entrando a Betel, dos muchachos, dos personas, le empiezan a gritar, vete de aquí, pelón, vete de aquí, pelón. Entonces, yo pensaría, bueno, es un líder espiritual, a lo mejor los va a bendecir, si incluso lo insultan, pues los va a perdonar, o incluso si lo llegan a golpear, pues va a poner su otra mejilla, pero no vemos eso de Eliseo. Y lo primero que hace Eliseo es maldecir a estas personas, y dice la palabra que de repente salen dos osos y despedazan a estos muchachos. Entonces, dice en 2 de Reyes 2, del 23 al 24, Eliseo salió de Jericó y subía camino a Betel. Cuando iba por el camino, un grupo de muchachos del pueblo comenzó a burlarse de él, diciéndole, sube, pelón, sube, calvo. Eliseo se volvió, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Y en ese instante dos osos salieron del bosque y despedazaron a 42 de esos muchachos. Yo creo que es una historia increíble para leerle a tus hijos antes de dormir. Y si tú les preguntas qué aprendieron de esta historia, lo más probable es que te van a decir que las personas calvas o pelonas son hermosas y no se van a burlar de las personas que no tienen pelo. Pero algo que te van a decir, la calvicie es hermosa, por así decirlo, está de moda. Pero seamos honestos, Elías es un líder espiritual que está entrando apenas en su llamado, y esta es la primera historia que vemos de él. Tú te puedes sacar de onda de que cómo es posible que un líder espiritual llamado por Dios, asignado por Dios, haga este tipo de cosas. Y podemos decir, ok, abrió el Jordán, inmediatamente después permite que dos osos ataquen a varias personas. Y al ver esta historia, esto es lo que Dios puso en mi corazón. Quiero que lo entiendan perfectamente. Sí podemos relacionarnos con esto. Totalmente nos relacionamos con esto. Y a lo mejor tú me puedes estar viendo o puedes estar diciendo ahí donde tú estás, ¿cómo me puedo relacionar yo con esto? Bueno, Dios te llamó. Tenemos que tener eso en claro. Todos tenemos un llamado de parte de Dios en nuestra vida. Pero las cosas se ponen desordenadas al momento de que aceptamos ese llamado. Pensamos que todo va a ser perfecto, pero no, se desordena la vida. Se desordena el llamado, la asignación o las cosas. Caíste en tentación, quieres tirar la toalla, has estado entrenando por años y de repente cuando Dios ya te llama al ministerio, suceden este tipo de cosas. Suceden cosas, situaciones, pruebas en tu vida que tú dices, ¿cómo es posible? Y finalmente a Eliseo le toca el turno de ser el profeta de Dios y sucede esto inmediatamente. Yo te quiero decir una cosa, que es momento de que te estés moviendo, es momento de moverte, es momento de avanzar, y sé que no es fácil, a veces todos queremos tirar la toalla, y si tú me preguntas cuántas veces he querido tirar yo la toalla, todos los días de mi vida, pero es Dios quien la levanta y me dice, hey, ¿sabes qué? No puedes hacerlo en este momento, tienes que avanzar, tienes que ir por mi pueblo, y la situación se puede volver frustrante en cada uno de nosotros. A lo mejor perdiste la cordura, perdiste la calma, dijiste cosas que a lo mejor no querías decir, y a lo mejor en ese enojo, en esa pérdida de calma o de cordura, dijiste cosas que no querías decir y lastimaste personas. A lo mejor caíste en tentación, en un momento de debilidad, y aunque tengas un llamado de Dios, te quiero decir esto, que te preparaste por mucho tiempo, parece que cuando entraste a ese llamado ya estás fallando. Y es normal que todo lo que está alrededor tuyo se está volviendo un desastre para ti, pero otra vez estás aquí por una razón. Dios te llamó por alguna razón. Y yo te quiero decir que Dios no ha terminado contigo y Dios no te va a abandonar solo porque has cometido errores en el camino hacia el lugar al que Él te llamó. Te voy a dar una revelación. Dios te llamó y ya sabía los errores que ibas a cometer antes de que tú mismo lo supieras. O sea, antes de cometer ese error, Dios ya sabía esos errores y aún así te llamó. Proverbios 24:16, escuchen bien esto. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Esto que Dios nos está diciendo es, no te define tu persona, tu llamado por las caídas. Nos definimos por cuántas veces nos levantamos en el llamado, en la asignación que Dios tiene para nosotros. Fracasar significa rendirse. Y
Tú no has fracasado. Nadie de nosotros ha fracasado porque en realidad siempre estamos aprendiendo algo. Quiero que entiendas esto. Caer no es el final de tu historia. Lo importante es siempre levantarse. Entonces yo te quiero hacer varias preguntas. ¿Cuántas veces esta semana fuiste derribado o derribada? ¿Cuántas veces tropezaste en tus palabras, en tus acciones o incluso en tus decisiones? ¿Se puso desordenado? Sí. Y también lo fue para Eliseo. Ahora, lo que pasó, no puedo decirte si estuvo bien o si estuvo mal, solo sé que Dios lo permitió. Y yo creo que Dios permite este tipo de acciones para que realmente veamos nuestro interior y sepamos las cosas que tenemos que cambiar. Ahora, Salmo 103, 11 al 12, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aquí está la verdad. Dios ya tomó tus pecados, Dios ya tomó tus errores, todo el desorden de tu vida y lo que quitó de ti. Él ya te ha perdonado, Él ya te ha hecho libre. Eso es lo que tienes tú que entender. Entonces, el problema de nosotros es que no nos perdonamos a nosotros mismos. Nos piden que perdonemos a las demás personas, pero ¿cuántas veces te has puesto a pensar o has recapacitado y dicho, sabes que necesito perdonarme a mí mismo por lo que he hecho o incluso por lo que no he hecho? Y mientras sigas creyendo tú la mentira de que todavía sigues siendo quien solías ser, nunca vas a caminar en lo que Dios tiene para ti. Y siempre les he dicho, nunca vas a poder entrar a la promesa de Dios que ha hablado sobre tu vida si no la crees. Entonces primero tienes que creer en lo que Dios ha hablado en tu vida, hacia tu vida, y después vas a entrar a la promesa, a la tierra prometida, por así decirlo. Eliseo tuvo un comienzo difícil, pero también lo tuvieron muchos de los personajes que vemos en la Biblia. Y te voy a dar varios ejemplos. Leemos estas historias y decimos, ese no soy yo, pero no. Todos nos podemos comparar con todos los personajes que fueron llamados por Dios. Noé se embriagó, Abraham mintió, Moisés mató, David cometió adulterio y luego mató, Pablo persiguió a la iglesia y sin embargo Jesús se encontró con cada uno de ellos, Dios se encontró con cada uno de ellos y aún así los llamó a hacer grandes cosas para el reino de Dios. Cuando David pecó contra el Señor, algo muy importante hizo él. ¿Sabes qué oró? Dijo Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dios, te necesito en mi situación, llévate todo lo demás, llévate el reino, el poder, el título, la profesión, pero no quites de mí tu Espíritu Santo. Él aprendió una lección valiosa que nosotros tenemos que aprender de ella. Nosotros también la aprendemos con esta historia que te estoy diciendo de Eliseo. No importa lo que hayas hecho, no importa a dónde hayas ido, la gracia de Dios siempre puede salvarnos el día de hoy. A lo mejor lo vas a ver el día de mañana y tal, pero sigue siendo el mismo día de hoy. Elías salvó a la nación de Israel, se reunió con tres reyes estaban preocupados por el rey de Moab, iban a la guerra por los impuestos y ahora el ejército iba a luchar en esa guerra, pero no tenían agua, se deshidrataron, perdieron los jarrones que tenían agua. Y yo estoy pensando, en medio del desierto, pues van a morir porque no tienen agua, están deshidratándose. ¿Y qué necesitaban para sobrevivir? Necesitaban la presencia de Dios, era lo único que necesitaban. Eso era todo lo que necesitaban, así es que acudieron en este momento a Elías y Eliseo, y dijo, escuchen, Dios puede dar el milagro, pero ustedes deben estar dispuestos y dispuestas a trabajar por ese milagro. ¿Cuál era la instrucción? Caben zanjas, caben pozos que por la mañana van a recibir esa agua que necesitan. Yo sé que a lo mejor ahorita se puede estar escuchando aire, yo sé que es el Espíritu Santo soplando en este momento, pero no, estamos teniendo muy bonito clima acá en Monterrey. Para los que viven acá, ya saben cómo es el clima de Monterrey, es bipolar. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué ha puesto Dios en ti que estás pasando por alto? O sea, que algo que ya estás dando por sentado, ¿hay algo puesto en tus manos ahorita mismo que podrías estar usando para el reino de Dios? Pregúntate qué cosas tienes. Y el punto que te quiero dar es, deja de pasar por alto lo que ya tienes en tu vida.
Hay una historia en 2 de Reyes 4:1, dice, cierta mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, o sea, quiero que se fijen en una palabra muy específica y dice clamó. Ella estaba clamando, le estaba rogando a Eliseo. Ella necesitaba ayuda y ella estaba pasando por problemas. Dice, mi marido, tu siervo, ha muerto. Él servía a Dios, él amaba y temía a Dios, pero ahora ha venido el acreedor y quiere llevarse a mis hijos porque no puedo pagar la deuda. En ese tiempo así estaba estipulado, que si no podías pagar la deuda, se llevaban a tus hijos para que trabajaran hasta saldar esa deuda. Y ella está preocupada por ello. Acabamos de hablar en la historia que cae un manto sobre Eliseo, cómo Dios puede tomar lo ordinario y hacerlo extraordinario en tu vida, hacer algo sobrenatural, por así decirlo, algo que sucede de repente. Pero también sabemos que del otro lado, en el caso de esta mujer, a veces de repente la vida puede volverse muy turbia, muy con problemas alrededor y en tu contra también. Y las pruebas suceden y pueden suceder y sientes que todo lo que estaba bien en tu vida, lo que estaba firme, lo que tenía una base, comienza a tambalearse y comienza a romperse. Siempre hay dos lados. A veces subes al monte, pero también a veces tienes que bajar al valle. Y vemos a la madre desesperada, la viuda está desesperada, y yo veo la historia y me hago esta pregunta: ¿por qué es tan difícil entender cuando caminas por fe? ¿Por qué es difícil seguir el llamado cuando estamos por fe? Pero porque ella fue fiel, ella le servía al Señor hasta donde sabemos, su esposo fue fiel, hasta donde sabemos también sirvió al Señor, temía del Señor, hizo todo bien. Entonces, ¿por qué su vida se está derrumbando de esta manera? O sea, es algo difícil de entender y algo difícil de enfrentar, ¿no? Ahora, quiero ir más profundo. Esto no eran problemas simplemente alrededor suyo. Esto era una crisis de fe. O sea, he hecho todo bien en mi vida, ¿por qué me está sucediendo esto? Mi esposo y yo le servíamos al Señor, tememos al Señor. Ella está teniendo una crisis de fe, como a lo mejor muchas personas que estén viendo este video lo pueden tener en este momento. La madre está desesperada y quiero que entiendas algo. Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella puede decir, su respuesta sabía Eliseo que iba a ser inmediata. Y dice, nada, no tengo nada en mi casa, nada en lo absoluto. Entonces ella concluye que no tiene nada. Y ella está diciendo, no tengo nada que pueda solucionar la deuda que tengo. Ahora, Eliseo le dice, ¿segura? Vamos a ver, o sea, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dice, bueno, tengo un frasco pequeño con aceite. Y quiero que noten el cambio y lo que es tener fe. Yo imagino a Elías viéndola como diciendo, ¿cómo que nada? Tienes algo pequeño en tu casa, ¿qué es lo que tienes? Porque más bien Eliseo sabía del poder de Dios y sabía lo que Dios podía hacer. Entonces, algo pequeño puede parecer insignificante para ti, pero para Dios es, confía en mí y vamos a hacer de eso pequeño algo grande, algo sobreabundante. Hubo un tiempo en mi vida donde yo le decía a Dios, dame más y dame más y dame más. Y normalmente son las oraciones que siempre estamos pidiendo, dame más y dame más y dame más. Pero Dios puede decir, lo que te he dado no sabes administrarlo. ¿Para qué te doy más si va a seguir siendo insignificante para tu vida? Entonces tenemos que entender que lo poco que nos ha dado Dios tenemos que usarlo para su reino. Es ahí cuando tú vas a encontrar el propósito que tiene Dios para tu vida. Es cuando eso poco que lo uses para el reino de Dios, vas a saber de que esto es lo que Dios quiere que haga aquí en la tierra para impactar su reino. Y no sé si puedes relacionar esta historia. A veces hay preguntas que no quieres contestar porque nos da vergüenza. Hay veces que las personas te hacen preguntas y no quieres contestar porque te van a avergonzar. Y yo pensaba que son cosas superficiales que todos entendemos, pero lo más devastador es cuando alguien se acerca y te pregunta, ¿qué tienes para ofrecer al mundo? ¿Qué puedes dar? ¿Qué diferencia puedes hacer tú? Y esto fue lo que el Señor me mostró.
Muchos de nosotros adoramos un nombre, miramos nuestra vida, volteamos a ver nuestra vida, analizamos nuestra vida y decimos, pues no tengo nada que ofrecer. Soy un don nadie. Y llegamos a creer las mentiras del enemigo, creyendo esas frases o esas palabras que nos dice, no soy nada, no eres nadie. Y las adoptamos en nuestra vida y es un peligro hacer eso. No sé si alguna vez te has llegado a sentir en depresión, que llegaste a creer esa mentira en tu vida. No tengo nada de valor, entiendo, entonces no soy nadie, no valgo nada, no voy a llegar a ningún lado, no tengo propósito, no hay forma en que Dios me haya llamado para hacer algo grande. O sea, mira de dónde vengo, mira mi situación, ¿qué puedo hacer? Entonces nos resignamos y nos conformamos con tan poco. Y ese es un problema. Cuando tenemos un Dios sobreabundante que nos puede dar mucho, pero primero tenemos que ser fieles con lo poco. En 1 Pedro 4:10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Entonces a veces nos vamos a mentir a nosotros mismos diciendo que no tenemos ningún don, y el diablo también va a mentirte diciéndote que no tienes dones, pero no es así. Aquí en la palabra encontramos otra cosa, y Dios nos ha dado dones que hay en nuestro interior, solo necesitamos claridad sobre esto. Déjame decirlo así, te voy a dar una revelación, porque ojalá alguien me lo hubiera dicho hace mucho. No eres un don nadie, no eres una doña nadie, por así decirlo. Solo necesitas claridad en tu vida. Y no estás perdido, no estás perdida. Necesitas claridad del Señor. ¿Para qué? Porque Jesús ya puso algo dentro de ti y necesitas de Él para entender cómo es eso, o qué es lo que ha puesto sobre ti, o cómo usarlo. Jesús siempre, esta es otra revelación, Jesús siempre se encontró con los que eran considerados nadie, entre comillas. Él se especializó en encontrarse con aquellos que estaban en un completo desastre y los encontró y transformó sus historias. Un ejemplo es la mujer samaritana. Ella iba a ese pozo a sacar agua a mediodía cuando no había nadie a esa hora, porque nadie quería hablar con ella porque conocían su reputación. Ella estaba con un hombre, pero también la conocemos que nunca se casaba con esos hombres y tuvo varios maridos, pero nunca hubo algo legal, por así decirlo, algo oficial. Y vemos en Juan 4 del 25 al 26, la mujer le dijo, sé que viene el Mesías, el que llaman Cristo, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. No sé si en algún punto de tu vida tú te sientas perdida, avergonzada, ignorada, pasada por alto, o pasado por alto también, pero Jesús le decía a esta mujer, yo planeé este encuentro contigo. Yo te hago estas preguntas para que realmente reconozcas la raíz de los problemas, el por qué te sientes así, el por qué no te sientes valorada, el por qué la gente no quiere verte, etc. Y cuando tratabas de esconderte, Jesús le decía, yo te vi. Cuando tratas de esconderte de los demás, de todos los demás, a lo mejor lo puedes hacer, pero de mí no te puedes esconder. Y aquí estoy frente a ti. Yo vine a cambiarte y mostrarte que fuiste hecha para más. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Él le decía, yo soy el agua viva, y esa agua viva nunca se va a agotar en tu vida. Ella hizo dos cosas, y quiero que notes esto. Ella creyó lo que Él le dijo, lo que Jesucristo le dijo, creyó en la palabra, creyó que la vida podía ser más de lo que había visto, de lo que ya había vivido. Y también te quiero decir una cosa, vuelvo a repetir, nunca vas a entrar a la promesa si no la crees. Entonces, lo segundo es esto. Ella corrió al pueblo a decirle que se encontró con el Mesías. Y lo segundo es que, esto es lo que me encanta, ella pensaba que no tenía nada, pero lo que ella tenía y lo que Jesús le había dado era una voz. Y esa voz fue lo que provocó un gran avivamiento en ese pueblo. La gente salió a buscar al Mesías, a Jesucristo. Ella tenía una voz y yo creo que en ese momento su voz estaba tan ungida porque el pueblo la escuchó cuando antes no quería ni siquiera hablarle o verla. Entonces una frase muy, muy, muy buena. Si quieres ponerla en Instagram o donde sea, ahí me etiquetas. Pero una de las estrategias más efectivas del enemigo es hacer que te enfoques en lo que no tienes, en lo que solías tener o en lo que otro tiene.
¿Por qué hace eso el chanclas, el enemigo, el perro, el estúpido de allá abajo? Es porque si siempre estás viendo lo que otros tienes, nunca vas a poder enfocarte lo que Dios ya ha puesto en ti. Si siempre te la pasas viendo otros talentos, lo que Dios puso en las manos de otros, créeme que nunca vas a ver lo que Dios ha puesto en ti. Los talentos que hoy tienes vienen de allá arriba, vienen de lo alto. Entonces yo te pregunto, ¿los estás usando para impactar el reino de Dios? Y yo te prometo esto, cuando empieces a usarlos para el reino, vas a descubrir tu propósito, vas a realmente saber tu propósito aquí en la tierra. El último punto que te quiero dar es este. La obediencia convierte lo poco en mucho. Escuchen eso, la obediencia convierte lo poco en mucho. Según de Reyes 4, del 3 al 5, Eliseo dijo, pide prestadas todas las vasijas vacías que puedas de tus vecinos, luego entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. ¿Por qué cerrar la puerta? Porque el enemigo puede entrar a robar tu bendición. Tú necesitas estar a solas con Dios. Luego Eliseo dijo, vierte de tu aceite en todas esas vasijas, apartando cada una cuando esté llena. Ella hizo lo que se le dijo y sus hijos le seguían trayendo vasijas. Según de Reyes 4, del 5 al 7, ella obedeció y sus hijos le traían las vasijas y ella las llenaba hasta que cada recipiente estuvo lleno hasta el borde. Tráiganme otra, decía, pero ellos respondieron, ya no queda ninguna. Entonces el aceite dejó de fluir. Muchas veces cuando nosotros decimos, Señor, cuando me des más, voy a empezar a verter ese aceite. Cuando tenga más dinero, voy a empezar a dar. Cuando tenga más tiempo, voy a empezar a servir. Cuando sea más fácil, voy a perdonar. No lo harás. Seamos honestos. Todos hemos dicho esa oración, pero nunca lo hacemos. No lo vas a hacer. Nunca vas a tener todas las respuestas ni un mejor plan. Debes siempre estar vertiendo con lo poco que Dios ya te ha confiado. Así es como obra Dios. Vierte lo poco y el más vendrá a tu vida. Camina en obediencia, que va a ser siempre la mayor bendición en tu vida. Muy rápidamente te digo estas dos cosas y por último, identifica tu poquito. ¿Qué es lo poco que Dios ya puso en ti que has estado ignorando? Ese es tu aceite. Y segundo, viértelo en fe. Aunque no tengas ganas, viértelo. Aunque tengas miedo, viértelo. Aunque no sepas qué hacer, viértelo. Y aunque no tengas respuestas, viértelo. Porque esto es un acto de rendición y eso es lo que el Señor está buscando en ti para transformar tu vida. Familia, muchas gracias por escuchar el mensaje del día de hoy. Espero haya sido de bendición y si quieres seguir escuchando este tipo de mensajes, aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas y estés al pendiente de los siguientes mensajes que voy a estar compartiendo a través de este canal. Ustedes saben que hago los martes, los jueves y los domingos en vivos compartiendo la palabra en mi TikTok. También va a estar aquí el link para que me puedan seguir. Si tienes alguna petición de oración, si necesitas algún consejo, te pido que me mandes mensaje a mi Instagram o a las redes sociales que voy a compartir. Sigue dejando tu like, sigue comentando y sigue compartiendo. Y lo más importante, suscríbete aquí abajo. Bendiciones.